Hablemos de muerte, parte 2. Hola, soy Paloma Echeverría, psicóloga en terapia cognitivo-conductual y sistémica, creadora y fundadora de COPSIPA, Consultorio Psicológico Paloma. Como cada mes, traigo para ti herramientas de vida para tu desarrollo personal. Este mes de noviembre toca la segunda parte del tema Hablemos de muerte. Recordándote y pidiéndote nuevamente, seas cuidadoso tanto al compartir dicha información como al interpretarla, ya que estos temas son vitales para nuestro desarrollo y amplitud de conciencia, pero no deja de ser un tema desinformado y no trabajado para muchas personas dentro y fuera de nuestra cultura. Ok. Retomando brevemente acerca del tema en la parte 1, recuerda que hablar de muerte no es algo malo, ya que son estadios del hombre naturales. Tanto la vida como la muerte existen para permitirte trascender algún aprendizaje de tu existencia. Somos seres finitos y tarde que temprano atravesarás tanto la pérdida de una muerte por alguien allegado a ti como la muerte misma. Recuerda también que te hablé que cuando enfrentas una pérdida, lo que genera esta sensación de extrañar a alguien viene a partir de la ausencia de la persona misma, de un lugar o de un objeto. Hoy vamos a ver un concepto que te mencioné en el espacio del mes pasado, que he creado para describir una de las situaciones que en su generalidad a la mayoría de los demás se nos ha inculcado, pero no sabemos que está en nuestra programación mental. Lo llamo el tanatomorbo. El tanatomorbo es esa actividad cognitiva que en el proceso de asimilar una información que venga del reflejo ante una pérdida que hayas tenido, en la que inminentemente lo identifiques como una sensación, vamos a llamarlo incómoda o hiriente, la parte de tu hipotálamo, que es donde se encuentran tus recuerdos, es el responsable de tu conducta reflejo. Pero tú eres también responsable de dicha conducta repetida y adiestrada. Esta estructura de tu sistema límbico asocia en milésimas de segundos tanto tus emociones positivas como tus emociones negativas. Entonces, ¿qué significa esto? Que tu memoria, como forma de protección a ese recuerdo doloroso o incómodo, te puede llevar por dos opciones. En la primera opción, si percibes la información externa como algo amenazante para ti, tu respuesta será expuesta para centrar la atención en la persona, hecho o cosa. Y así le confirmas y reafirmas a tu mente que no se trata de ti. Por darte un ejemplo, cuando alguien muere, familiar o persona cercana o conocida de alguien más, date cuenta, empieza por ti o lo puedes hacer después con los demás, que solemos comúnmente hacer la pregunta del tipo, ¿cómo pasó? Pero en realidad ese cómo pasó trae una intención de protección para ti, para que tus recuerdos dolorosos, si tienes alguna pérdida no trabajada, si tienes algún ciclo aún no cerrado, no se sienta atacado y amenazado. Y entonces así no le permita a tu cuerpo y a tu programación mental identificarse con esa sensación o con ese sentimiento que por alguna razón tú has evitado o tú has trabajado con tener. Y entonces, ante la respuesta de un cómo pasó, tu cerebro sabe que la información que va a recibir
va a ser para que tú te des cuenta, consciente o inconscientemente, que no se trata de ti, o al menos que no se trata de tu pérdida. ¿Por qué? En el caso de que sea parecida a lo mejor una circunstancia de pérdida, tu cerebro no va a hacer ese tipo de preguntas. Tu cerebro va a enfocar el sentimiento y la atención en la persona de quien está viniendo el mensaje, porque lo que tú quieres evitar, y es de humanos, evitar la incomodidad. Tenemos que ser conscientes de nuestro lado de luz y también de nuestro lado de sombra, pero ¿a quién le gusta ir por la vida exponiéndole a los demás tu lado sombra, no? Entonces, cuando haces este tipo de preguntas, es precisamente para que tú le digas a tu cabeza, ok, mira, muerte igual a, y tú sabes con qué palabra, patrón específico activas esa sensación que es desagradable para ti. Para evitar eso, entonces empiezas a decirle a tu cabeza, en este mismo ejemplo, fíjate que vengo de un velorio porque un familiar falleció. Tu pregunta como mecanismo de defensa automáticamente va a ser, ¿cómo falleció? Porque la palabra fallecer para ti connota un significado. Pero si tú tuviste una experiencia de un tipo de pérdida, esa pregunta te va a obtener como una respuesta, como un resultado, un contexto o una situación diferente a la que tú ya atravesaste, y es lo que te va a decir a tu sistema límbico, estás a salvo. ¿Sí? En el caso de la segunda opción, aquí, si tú te familiarizas con la información, entonces empiezas a cuestionar o a preguntar por el caso, pero lo haces desde tu necesidad de trabajo emocional. La mayoría de las veces, sin que tomemos en cuenta la exposición de las fibras sensibles ante los demás. Y entonces haces el tipo de preguntas, ¿qué le pasó? Pero el qué le pasó, desde la familiaridad en la que ya te anclaste a ese caso, hecho o suceso, ya no lo estás haciendo por la persona, por ayudar a la persona, lo estás haciendo por ti. Cuando la pérdida se asemeja a por la que tú pasaste o a la que tú estás familiarizado, empiezan cuestionamientos a tu persona como del tipo, la persona hizo lo mismo que yo hizo, ¿qué pasaría si yo hubiera hecho esto? Pero, ¿qué tanto sabes de esto? Porque a mí mi familia me privó de esta información, a mí por mi trabajo y mis tiempos no se me dio la oportunidad entonces a través de tu experiencia puedo acercarme un poco a la mía. Muchas veces, hablando en este aspecto de la tanatología, es cómo le hiciste para salir adelante, por ejemplo, o cómo se le hace cuando se siente tanto dolor. Y entonces lo estás haciendo no por a veces ver qué hizo la otra persona, sino ver qué puedes hacer tú para ya no sentirlo en demasía, o para responderte una pregunta que tiempo atrás no tuviste los medios, no tuviste el recurso, no tuviste la herramienta para responderlo, para llegar a un resultado, ¿no? Entonces, las preguntas del tipo, ¿qué le pasó? Cuando tú empieces a tener una mayor amplitud de conciencia y empieces a darte cuenta del uso que le hacemos a cierto tipo de elementos verbales, la mayoría de las veces lo hacemos con una intención inconsciente. Cierto es que también lo puedes hacer por a lo mejor un adiestramiento, o lo hacemos muchas veces por repetición, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que suelo mencionarle mucho a los pacientes en terapia por duelos. Y es para que tú también en este espacio puedas ir haciendo conciencia y vayamos viendo cuán importante es al final del día, psicoeducarnos, y más en temas como estos. Ahora también es recordarte, como en el podcast del mes pasado,
Si tú estás atravesando por algo como esto, si tú conoces a alguien que esté atravesando con algo ante una pérdida como algo parecido, sí es importante. Si bien la gente a veces hacemos las cosas desde nuestra mejor intención, pero nuestra mejor intención muchas veces no es lo que la otra persona requiere. Busca ayuda con una persona profesional en la materia, con una persona que sepa el ABC para que tú puedas cerrar un ciclo o trascender a esto y verlo al final del día como un aprendizaje o como parte de la vida, no como acontecimientos que te estanquen y que pongan tu vida en pausa porque la vida de alguien ya no está o la persona ya no está, porque al final del día, quien se queda aquí, quien sigue viviendo una vida eres tú. Y los que nos quedamos vivimos con el recuerdo de lo que hizo la persona. A ciencia cierta, no sabemos qué es lo que la persona se lleve de ti o se lleve de nosotros. Entonces, en este tipo de herramientas, yo les pregunto, ¿qué es lo que sueles decir cuando, cuando alguien te comunica o te da la noticia de la pérdida por alguien o de alguien? ¿Qué es lo que solemos decir la mayoría de la gente? Y si te ha pasado, ¿qué es lo que sueles decir cuando te enteras del fallecimiento de alguien o cuando estás en el velorio de alguien? Lo lamento mucho, lo siento mucho. Una frase ya más trabajada es mi más sentido pésame. Pero te voy a decir algo, cualquiera que sea la posición en la que hayas estado o estés pasando, se entiende que lo hacemos desde nuestra empatía y desde nuestra mejor intención. Cierto es que no lo estás sintiendo como la persona. Cierto es que aunque, por darte un ejemplo, tú hayas perdido a un familiar que tenga el mismo papel, el mismo rol, el mismo lugar que la persona que acaba de tener esta pérdida, no sé, estaba en el velorio de un amigo que perdió a su mamá y tú también ya pasaste por ello, no sientes igual haber perdido a tu mamá que tu amigo sienta la pérdida de su mamá. Mis condolencias, te doy mi pésame. No vivimos la pérdida de la misma manera. Inclusive aunque tengamos la misma información, en ese momento requiere de mucho trabajo emocional, requiere de la actitud y resiliencia que tenga esta persona, requiere de cómo se relacione tanto con la vida como con la muerte de esta persona. Pero a veces lo curioso aquí es que tú lo dices para hacer sentir mejor a la persona y te encuentras con el resultado de ver que eso no aminora el dolor de la persona, de ver que eso no para con el llanto de la persona. Y mira, no te enfrasques en eso. Debes de permitirle a la persona que viva desde el dolor que está sintiendo ante la pérdida. Debes de aceptar que la persona no está escuchando que lo sientes porque quien lo está sintiendo en demasía es la persona, no eres tú. Pero si hay una frase que sana y que a nivel consciente se va a quedar para que a lo largo de esos próximos días que la persona está transitando en este episodio de pérdida, acercarte empáticamente, con respeto, con tolerancia a esa persona que está pasando o que acaba de atravesar por una pérdida y decirle que tal vez tú eres consciente de que no te duele como a esa persona, pero que te puedes imaginar o que se puede ver que la está pasando mal,
lo que tú le deseas desde el fondo de tu corazón o lo que tú le deseas ciertamente es que tenga una pronta resignación y que logre resignificar la pérdida de su fallecido, de su conocido, para poder darle otro sentido a sus emociones y que pueda él al final seguir viviendo una vida en plenitud. Es diferente, ¿te das cuenta? El mensaje que transmites, porque sabes que estás validando, que de alguna manera estás normalizando, pero que también te estás identificando con su dolor, aunque no sea él mismo. Ahora, esto es desde la parte sana, ¿sabes? Porque en las dos opciones en donde tú puedes empezar a hacer preguntas del tipo ¿cómo pasó o qué le pasó? Es así cuando tú generas o cuando tú comienzas en las experiencias que vas atravesando a generar curiosidad inconscientemente como una respuesta a un estímulo de incomodidad o de dolor mientras más te involucres con la connotación de la otra información o del sentimiento de las otras personas, que es lo que logras al final del día, evadir la asimilación de tu propia historia o experiencia que hay detrás de esa sensación generada. También es válido que reconozcas tu emoción, que sepas si es más que sea el momento oportuno para llegar y decirle unas palabras de aliento a la otra persona, sí es importante que tú te detengas a ver si tú eres quien está en condiciones de validar y de acercarte a compartir tu emoción o tu experiencia con la otra persona. Porque recuerda que a veces en la intención de ayudar a alguien se expondrán tus fibras propias. Y entonces, ¿qué tan preparado, qué tan adiestrado e informado estás para permitir esa exposición? Porque lo que sí no se vale es que para evadir el que no seas expuesto emocionalmente, ocupes la exposición de las fibras sensibles de alguien más. Ahora ya sabes, la próxima vez que te enteres de algo o te digan algo, ¿de dónde viene lo que vayas a preguntarle a las otras personas? ¿Desde una incomodidad tuya o desde una familiaridad tuya? Y justamente por eso inicié hablándote del tanatomorbo, porque a continuación te voy a compartir una información que merece que dejes de lado tu tanatomorbo y lo que vas a escuchar sea con empatía y respeto, mucho respeto. Pero también, si no estás en condiciones, si tienes una pérdida muy reciente, si consideras que no tienes la psicoeducación necesaria para poder ver como lo que es la intención de este espacio, como una posibilidad de ampliar tu conciencia y relacionarte mejor con la vida y con la muerte, este sería buen momento para que pongas en pausa este audio, para que te permitas salir de este espacio y agradeciéndote siempre por poderme permitir llegar a ti y por querer compartir estos minutos de calidad contigo. De no ser así, entonces déjame compartirte lo siguiente. Hace un par de años, una gran persona acudió a mí para iniciar proceso terapéutico. Y en una de las actividades que se trabajaron, le pedí que realizara una carta peculiar para poder trascender y a tan corta edad poder relacionarse con la muerte de manera sana y que a su vez este aprendizaje le permitiera avanzar, pudiendo así soltar la culpa para no seguir castigándose. Cuando le pregunté qué quería hacer con esta carta, ella me dijo que le gustaría que sus palabras llegaran a más personas.
principalmente a los jóvenes de su edad para que pudieran tener lo que ella pudo en su espacio psicológico. Le di mi palabra que un día compartiría su carta con los demás. Así que ese momento llegó. Y sus palabras son las siguientes. Hola. Primero que nada, quiero agradecer que te encuentres leyendo esto. Entiendo lo que estás pasando. El dolor, la desesperación, la tristeza, el dolor en el pecho y la falta de aire cada que recuerdas a la persona que perdiste. El nudo en la garganta cuando mencionas su nombre. La culpa y la impotencia por no haber podido hacer algo. También sé la cantidad de veces que te han dicho, no fue tu culpa, o solo esa persona sabe por qué lo hizo. Y son tan ciertas, pero no las comprendes ahorita. Y está bien, en algún momento lo entenderás. No hoy, ni mañana, ni en una semana. Tal vez en meses o en años. Pero algún día lo vas a entender, porque eres más fuerte y capaz de lo que piensas. Eres tan valiente que buscaste ayuda. Eres tan valiente porque el día de hoy estás dando todo por levantarte de la cama, por comer, por hacer las cosas que te gustan, por todo lo que has hecho todos los días, desde el suicidio de esa persona que amabas. Sé que hay días en los que solo puedes pensar en eso, y lloras, y gritas, y te lamentas. Y es más que válido. También es válido recordar a esa persona en ciertas cosas que haces. Imaginar escuchar su voz o ver personas similares y recordarla no con tristeza, sino con cariño. Y cuando sucede eso, debes sentirte tan afortunada por tener esos recuerdos y experiencias a su lado, por poner en práctica las enseñanzas y consejos que te dio, simplemente por haberla conocido. Porque en millones de años pudieron coincidir. Estoy consciente de que muchas veces tienes ganas de rendirte, y es normal, pero eso no es una opción. Debes seguir adelante y apreciar a las personas que siguen en vida, que se preocupan por ti, demostrarles cada día lo mucho que los amas y lo importante que son para ti. Porque tú y yo sabemos perfectamente que de la noche a la mañana ya no pueden estar. Debes continuar, sentir cada día como si fuese el último. Se dice que estar vivo no es precisamente vivir. Estar vivo es sentir a flor de piel cada emoción. Es no quedarte con ganas de nada, porque vida solo hay una. Y debemos aprovecharla al máximo. Y en estos casos, debes continuar tu camino para sentir en cada suspiro a esa persona, como si ese suspiro fuera de ambas, y sepas que a pesar de que no está físicamente, estará en tu mente y en tu corazón por el resto de tu vida. Tengo 15 años y mi amiga se suicidó hace más de un año. Y aquí sigo, sin superar su muerte, pero siguiendo adelante y extrañándola cada día más. Y eso me hace sentir tan orgullosa porque caí en depresión y logré salir adelante. Así como yo, tú puedes hacerlo. Será difícil,
pero lo lograrás. Cree en ti. Bueno, aquí terminan estas líneas y a la persona que me compartió la carta quiero darle las gracias por hacerme llegar estas palabras tan íntimas que estoy segura que no fueron fáciles de escribir para ella. Si has pasado por alguna pérdida dolorosa, ahora ya sabes que afuera existe alguien que escribió para ti sin conocerte. Hoy, para ella la palabra muerte ya no es su enemiga. No es algo malo y ahora sabe que forma parte de y logró resignificar este elemento a su vida. Por ello la importancia que tiene la educación tanatológica en la vida de todos nosotros, que somos seres finitos. Una vez más te lo digo para que lo recuerdes. Hay más tiempo que vida. Gracias por tu tiempo compartido y la apertura que tienes para este tema. Me despido de ti y nos vemos o escuchamos para la próxima.